poquito, estamos tan lejos, somos poquitos, pero sería muy bonito que estuviéramos cerquita todos, aquí, cerca, para que nos arruncháramos un poquito. Amén. Aleluya. 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 ¿Y por qué dijo así? Qué bendición, mis amados. ¿Por qué le Dios salió les así? bendiga una vez más. Qué bonito, no importa si somos poquitos. Lo que Dios ve en nuestro corazón, amén. Él ve que queremos aprender y queremos agradarle a Dios, amén. Y quiero que en esta mañana es importante tener en cuenta que el Señor en esta mañana nos quiere dar una palabra verdaderamente importante. Y el título de esta enseñanza es el pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias, ese es el título de esta enseñanza de esta mañana. Amén. Y nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros tenemos esa naturaleza caída que quizás tiende más a pecar que a lo bueno. Quizás tiende nuestra carne a agradarle más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Esa es una naturaleza caída que tenemos nosotros como seres humanos. Pero cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio un paraíso para que disfrutaran, porque el propósito de Dios desde el principio era que el ser humano fuéramos felices. Ese paraíso que Dios nos dio cuando le dio a Adán y Eva era para que todos disfrutáramos, y por eso Él le dijo: del árbol, de todo puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que tú comas morirás, le dijo el Señor a Adán y a Eva. Pero Adán y Eva se dejaron tentar de Satanás. Y sabemos la historia, que vino en forma de una serpiente y le dijo: con que Dios te dijo esto, y los engañó, y primero a Eva, pero Eva también le dijo: venga, Adán, y desobedecieron los dos. Y por causa de él, dice que por la muerte entró por un hombre que es Adán. Pero miren las cosas de la vida, realmente la que se dejó influenciar fue Eva, no Adán. Pero Eva transcurrió y hizo que Adán cayera. O sea, pero Dios le da toda la responsabilidad a Adán como hombre, como sacerdote. Y dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, a nosotros los seres humanos también por un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, entró también la vida eterna. Amén. Y primero quiero que vayamos a Santiago 1, 12 al 15. Amén. Aleluya. Santiago 1, aleluya. Aleluya. Santiago 12, desde el versículo 1 hasta el versículo, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Amén. Santiago 1, 12. Amén. Aleluya. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, en esta hora, Señor, nos colocamos delante de tu presencia, Dios. Te rogamos, Dios, que por favor nos hables en esta mañana. Enséñanos, Dios, qué es lo que tú nos quieres enseñar con esta palabra, Padre. Sabemos, mi Rey precioso, que tú nos amas y que tú quieres que todos nosotros
nos arrepintamos y ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso, Padre, tú nos quieres dar esta enseñanza en esta mañana. Nos quieres dar a conocer, Padre, uno de tus propósitos, Señor, el salvarnos, Padre. Yo te pido en esta hora que por favor hables a nuestras vidas. Si hemos hecho algo mal delante de ti, Señor, que procedamos al arrepentimiento para que asimismo, Señor, tú nos puedas perdonar y podamos tener la salvación de nuestras almas. Padre, te lo rogamos y te lo pedimos, Señor. Te rogamos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que esa palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, y que cada vez que tengamos la necesidad de esta palabra, que tu Santo Espíritu la recuerde, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Aquí Santiago en el versículo en el versículo 14 dice la palabra, y es importante, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y quiero que entendamos, primeramente, cuando el pecado, la palabra de hoy es el pecado y sus consecuencias, pero uno de los primeros pasos que hay para llegar al pecado es la tentación. La tentación incluye dos elementos y dos cosas que tenemos que aprender, y dice que la concupiscencia y la seducción, ¿cierto? Ahí lo dice el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y sabemos que la concupiscencia es un deseo fuerte por algo que no le agrada a Dios. Un deseo fuerte que combate dentro de la vida cuando realmente quizás no conocemos a Dios, o quizás lo conocemos pero somos atraídos. Dice, la concupiscencia es ese deseo fuerte, no un deseo suave, un deseo fuerte. Y por eso también dice que somos seducidos. El ser seducido es una oportunidad de satisfacer ese deseo fuerte o esa pasión por algo incorrecto. Y sabemos que ese es el pecado. Uno de los primeros pasos es la tentación. Dice, la tentación es la pasión y la oportunidad de satisfacer esa pasión desordenada. Pero quiero que veamos un ejemplo de alguien que fue tentado y que cayó en pecado. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, pero quiero que veamos este ejemplo para que nos deje una enseñanza a nuestras vidas y para que siempre que quizás hay un momento de debilidad recordemos esta palabra, que el Espíritu Santo nos recuerde esta palabra para que seamos fortalecidos. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel, aleluya, 2 de Samuel 11, aleluya. 2 de Samuel 11, vamos a mirar el versículo 2 y el versículo 3. Amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Primeramente vamos a mirar acá el pecado de David. Dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David en este momento se dejó seducir, se dejó tentar y él le falló a Dios. Y quiero que veamos este ejemplo. Yo sé que muchos conocen este ejemplo, pero quiero que lo veamos en esta mañana y lo recordemos. Dice ahí, aquí en este versículo que leímos, dice que él vio, él no fue a la guerra, pero él estaba desocupado. Así como muchas veces decimos,
mente desocupada, y lo dice mundanamente y es una realidad, templo de Satanás. Porque la mente desocupada divaga y quiere hacer cosas y no piensa, ¿cierto? Mente desocupada, claro está, cuando no se conoce a Dios, amén. Y eso sucedió con David. David tenía la mente desocupada, estaba desocupado, estaba tranquilo, no fue a la guerra, pero él dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Él estaba paseándose y él vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí comenzó la tentación. Él vio a esta mujer hermosísima y él comienza a divagar en su mente. Esta mujer es muy hermosa, quizás. Y dice, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, la esposa de Urías, Eteo. Y dice, David tuvo un deseo muy fuerte por obtener algo que era prohibido. En ese momento David quería y dice que fue seducido, fue atraído por esa mujer hermosa y él no le importó en ese momento. Él solo quería saber quién era esa mujer, porque quería obtener a esa mujer. Y él sabía, porque le dicen, es la mujer, la esposa de Urías Eteo, le dijeron, es la esposa. Él dentro de sí sabía que era algo prohibido. Muchos de nosotros tenemos tentaciones. La diferencia es que algunos se dejan seducir y caer en la tentación. Muchos, creo que todos, porque todos los seres humanos tenemos alguna debilidad. Quizás algunas personas, si son hombres, quizás las mujeres, el licor, las drogas, bueno, no sabemos qué otras cosas. Y de pronto si somos mujeres, de pronto otra clase de tentaciones, de pronto la vanidad. Porque es que arreglarse no es pecado, pero cuando ya uno se va a los extremos, pronto ya eso es lo que a Dios no le agrada. Quizás la vanidad, quizás de pronto el hablar más de la cuenta, todo eso son tentaciones, pero Satanás nos pone todas esas tentaciones en nuestras vidas, porque recordemos que el Señor dice, les coloco dos caminos, el bien y el mal, y siempre el ser humano va a querer correr hacia el mal, porque es que es el más fácil, es por donde todos entran. Dice que es una puerta ancha por donde todos entran, pero la puerta estrecha es la que es difícil entrar. Y es más fácil para nuestra carne siempre inclinarnos hacia el mal, es más fácil. Y los seres humanos siempre buscamos lo más fácil. Y ahí yo quiero que, sin perder el texto, sin perder 2 de Samuel, quiero que vayan por un momento a Mateo 4:1. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Él también fue tentado. La diferencia es que Él no pecó. Porque Satanás, y conocemos la historia, ¿cierto? El 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Dice que se le apareció Satanás, porque Satanás es atrevido. Satanás no respeta nada ni nadie. Y tampoco respetó a Cristo. Dice ahí en el 2, el 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo con esa sabiduría, porque Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en comida, en pan. Pero lo tentó, quería mirar, a ver, haga un milagro aquí. Pero nuestro Señor Jesucristo con esa sabiduría, porque Satanás no solamente lo tentó aquí,
Hay otras, dice que también le dijo que se tirara y que si era hijo de Dios, que no se iba a matar. Pero todas esas cosas Satanás hizo con el mismo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Si nosotros no somos más que Cristo. Satanás es atrevido y él se mete y él mira a ver de qué manera se mete en medio de nosotros, sus hijos. Si él sabe que mi debilidad quizás es la mentira, ejemplo, él me pone algo para que yo diga una mentira, porque sabe que esa es mi debilidad y me va a hacer caer. O si la debilidad de pronto es, ejemplo, un hombre cuando toma, entonces le pone ahí la cerveza y mire, tómesela, eso no es pecado, tómesela. ¿Quién dijo que eso es pecado? Así como le dijo Satanás, la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dijo que si comen de ese árbol, le dijo, eso es mentiras, coman y lo verá que ustedes se van a hacer abiertos sus ojos y van a ser eternos. Quizás les dijo, o sea, los engañó. Pero mire Dios tan hermoso, él fue tentado en todo, pero él no pecó. Y quiero que vean por un momentico Hebreos 2:18, aleluya. Aleluya. Amén. Hebreos 2:18 lo tienen. Aleluya. Amén. Dice Hebreos 2:18. Aleluya. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Señor Jesucristo mismo padeció y Él fue tentado en todo, pero no cayó. Y dice que Él es poderoso para hacer que nosotros no caigamos tampoco en la tentación, para ayudarnos a socorrer, para que no caigamos en el pecado. Porque eso es uno de los primeros pasos para caer en el pecado, la tentación. Y Satanás siempre te va a poner la tentación, te va a poner ahí al frente tuyo, lo que te agrada y lo que sabe que te va a hacer daño y que te va a hacer apartar de Dios. Si es el pecado, si es la mentira, si es quizás otra mujer que no es tu esposa, o quizás de pronto para nosotras las mujeres nos va a poner, diga esa mentira, no pasa nada, una mentira blanca, chiquitica, eso no. Pero la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitico de levadura leuda toda la masa, daña toda la masa. Y es ahí donde tenemos que entender como hijos de Dios. Ese es el primer paso, era la tentación. Segundo paso, vamos a mirar, dice, la consumación del pecado. Y ahí donde estábamos en Santiago 1, aleluya. La consumación del pecado. Santiago 1:15, aleluya. Aleluya. Veámoslo, la primera parte dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Después de que ese deseo está en mi corazón y me he dejado seducir, entonces dice que da a luz el pecado. Y todos somos seducidos por el pecado, somos tentados, pero va en nosotros si nos dejamos caer en pecado. Por eso es importante cada día conocer más a Dios y conocer más la palabra, porque la palabra es la que nos guarda, la palabra es la que nos hace y nos recuerda el Espíritu Santo que tenemos dentro de nuestras vidas, que mora en nosotros. Él nos va a recordar aquel día cuando la tentación esté, y Él nos va a recordar que no caigamos en esa tentación y nos va a ayudar en nuestra debilidad. Aleluya. Dice, la tentación solo se convierte en pecado cuando uno actúa y cede a la tentación. Porque puede haber tentación, pero si no cedemos, pero esto es algo importante, a veces no cedemos a la tentación porque tenemos ese temor de Dios, ese temor reverente, ese temor santo.
Y el temor no es miedo, mis amados. El temor no es que yo le tengo miedo a Dios y me va a condenar. No, el temor es el respeto a Dios. El temor es que si yo estoy en mi casa o estoy en un lugar, así que nadie me esté viendo, sé que Dios me está viendo. Que quizás yo puedo pecar en mi casa, pero yo digo, nadie me está viendo acá. No, porque sé que hay uno más grande que me está viendo y que a Él no me le puedo esconder. Ese es el temor reverente a Dios. A Él ningún ser humano nos podemos esconder de Dios. Todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, Dios nos está mirando. Y no podemos decir, voy a esconderme para que nadie me vea que estoy pecando. Quizás nadie te ve, pero Dios sí te ve. Y eres el poderoso de poderosos, y eres el justo de justos, y eres el que hace justicia. Muchas veces como hijos de Dios nos creemos tan justos que a veces decimos, Señor, haz justicia. Y no sabemos si nosotros somos los injustos. Deberíamos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y muéstrame si es que yo he sido la que he pecado. O tenemos que decirle a Dios, ayúdame cada día más. Pero de verdad, Dios cada día nos quiere enseñar. Aleluya. Y volvamos ahí a 2 de Samuel y vamos a continuar con esta historia de David. Aleluya. 2 de Samuel. Aleluya. 2 de Samuel 11, 4 y 5. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Todos están ahí en el texto? Amén. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Mire, aquí David dice que consumó el pecado. Dice que consumó, dice que David, como era el rey y todos estaban a su servicio, él dice que envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Ella, ¿cómo se le resistía si él era el rey, cierto? Dice, luego ella se purificó, ella sabía que había pecado porque tenía a su esposo, y ella sabía que había pecado, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y dice que ella concibió, dice, y él concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ella se dio cuenta que estaba embarazada de David. Y es ahí donde la consumación del pecado. Dice, David concibió el pecado, pero no solo pecó él, la hizo pecar a ella también. Y ella también accedió a pecar. Dice que ella se purificó. Dice, ella sabía que lo que había hecho era malo. Y mire que esta partecita es importante, el pecado. Eso es como cuando uno dice, mi pecado es la mentira y yo lucho con ella. Entonces, pero voy a decir una pequeña mentira. Quizás muchos dicen, eso no es pecado, mentira, eso no es pecado. La palabra de Dios dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y la palabra, y ahí donde es un ejemplo que estoy dando de la mentira, porque hay muchos pecados. Pero ejemplo, la mentira. Si quizás una persona dice una mentira pequeña, después tiene que, para sostener esa mentira pequeña, tiene que decir una un poquito más grande. Y tiene que luego decir una más grande, y eso es como una bola de nieve, comienza a agrandarse y agrandarse y agrandarse hasta que se sale de control. Así pasa con el pecado. Y ejemplo, yo siempre he dicho que la mentira es un ejemplo. El pecado de la mentira es como una telaraña, se comienza a tejer y a tejer y a tejer, y cuando se quiere salir de ahí, ya no se puede salir, porque está enredada esa telaraña. Y así la mentira o cualquier pecado, muchas veces decimos, no, pero es que ¿qué tiene de malo? Nos justificamos, pero en esta mañana Dios nos quiere cada día limpiar de nuestro pecado y de nuestra maldad, porque todos los seres humanos
quizás tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades, pero cuando conocemos a Cristo y cuando conocemos su palabra es la que nos lava, su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos quita todo lo que no le agrada a Dios. Que si es la mentira, que si es el pecado del licor, que si es el pecado de mirar a otra mujer y desearla, todo eso Dios lo va limpiando, lo va quitando, por eso la palabra es importante, por eso estos momentos son importantes, porque cuando tú vienes aquí a escuchar la palabra es la que te limpia, la palabra es como si fuera esa agua que te lava, aleluya, y te limpia y te va quitando, te va purificando, aleluya, esa es la palabra de Dios, lo que hace en nuestras vidas. David sabía lo que había cometido, la inmundicia que había cometido. Acababa de cometer adulterio, acababa de cometer un pecado grave, un pecado moral, no solamente contra el cuerpo de él y contra el alma de él, había pecado contra Dios y había hecho pecar a esa mujer. Él sabía el pecado que había cometido. Dice que él lo quiso tapar. Peor. O sea, quizás como esa bola de nieve comenzó a agrandarse. Pero no solamente él sabía que había pecado, porque sí, todos los seres humanos en algún momento quizás accedemos a una tentación, quizás. Pero cuando tenemos a Dios y a Cristo en nuestro corazón y quizás caímos en el pecado, nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname. Pero David no. En ese momento David no se arrepintió. Él quiso fue tapar el pecado. Él quiso fue hacer de cuenta que no sucedía nada. Para él fue fácil. Para él fue muy fácil. Para David fue muy fácil querer tapar el pecado. Quiero que lo sigamos leyendo ahí en el versículo 6. Aleluya. Desde el 6 hasta el 17, quiero que lo veamos. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David, o sea, el esposo de esta mujer. Dice, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Este hombre maquinó todo, maquinó de una manera impresionante su maldad. Y dice que no solamente primero le dijo a este hombre, le dijo, ve y duerme con tu mujer. Como quien dice, le dio el día libre.
ve y duerme con tu mujer. ¿Para qué lo hacía? Para esconder su pecado, para culpar a su esposo que el bebé que estaba esperando era de él. Pero Dios siempre, Dios en su misericordia y en su amor, dice que este hombre era tan leal al rey y era tan leal al pueblo que dijo, ¿cómo voy a ir a comer y beber y dormir como si nada estuviera pasando cuando realmente tengo que estar es aquí, pendiente de lo que necesite mi rey, lo que necesite el pueblo? Y este hombre, esta lealtad de Urías era tan grande que es increíble. David aún así dijo, porque dice que también le dijo, venga, y lo embriagó y le dijo, vaya, ahora sí duerma con su mujer, pero tampoco Urías quiso dormir con su mujer. Lo hacía David con su segunda intención para inculparla, para inculpar a Urías que ese bebé era de Urías, porque quería tapar su falta, quería tapar su maldad. Eso era lo que quería el rey David en ese momento. Dice, no solo comete adulterio, porque más adelante dice, bueno, este hombre no se dejó, yo quería tapar esta falta, quizás él maquinaba, y dice, no se dejó este hombre, entonces vamos a buscar otra estrategia, porque necesito quitarme este hombre del medio, tengo que tapar mi falta, todo tiene que quedar bien, ¿cierto? Todo tiene que quedar bien maquinado. Y dice que puso a este hombre al frente de la guerra, porque lo hizo con culpa. No solamente David cometió pecado de adulterio, sino también fue culpable de la muerte de Urías. Fue culpable porque lo puso al frente de la guerra y lo mataron. Y es algo que David hasta ese momento no se había arrepentido. Dice en el versículo 24, 11-24. Dice, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Cumplió su propósito, hizo que muriera Urías. Para David en ese momento quizás diría, ya legalmente ya me puedo casar con esta mujer y ya no pasó nada, todo quedó bien. Para David, ¿cierto? Dice que lo más triste es que Urías era tan leal, ¿no? Era un hombre íntegro, correcto, leal. Un hombre que verdaderamente, tanto así que cuando él murió, su esposa Betsabé lloró, hizo luto por él, hizo lamento por él, porque era un hombre verdaderamente, un hombre que daba ejemplo, que era leal, que era correcto. Y qué triste todo lo que hizo David, ¿cierto? A pesar de que Dios lo había escogido como rey y Dios lo amaba, pero fue un hombre que hizo tanto daño, dice, vamos a mirar y miramos ya dos pasos, miremos el tercer paso, dice, el pecado sin arrepentir, según ahí en 2 de Samuel que leímos, desde el versículo que leímos, miremos 11, miremos el versículo 27, dice, aleluya, 11:27, veámoslo, dice, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, y quizás David creyó que ya todo estaba bien y que Dios no había visto. Quizás yo creo que David pensaría, no, ya puedo casarme con ella legalmente y todo va a quedar bien y ya no pasa nada. Pero mire, y de aquí en adelante lo que sucede, dice que en este punto David había pecado contra Dios y no se había arrepentido. Sus pecados fueron gravísimos, porque él era un pastor sobre el pueblo de Dios. David era un hombre que todos miraban lo que él hacía y lo seguían. Un hombre que era un líder, un hombre que tenía que estar parado, tenía que ser un hombre de testimonio. Y en ese momento David había pecado, no solamente contra el pueblo, contra esta mujer, contra Urías, porque había hecho caer a esta mujer, pero también ella era culpable. Pero había pecado contra Urías, había pecado contra el pueblo, había pecado contra Dios.
Este hombre, el pecado de él fue muy grande. Dice, era responsable de administrar la justicia y el juicio. O sea, tenía que ser un hombre recto, tenía que ser un hombre que podía dictar de pronto justicia cuando sucedía algo. Él podía decir, bueno, esto se debe hacer esto se debe hacer así, porque se supone que tenía que ser un hombre de ejemplo. Amén. Y es importante tener en cuenta que Dios no puede ser burlado, pero Dios tenía que amonestar a David, porque Dios le dolió lo que acababa de hacer David. A Dios le dolía, pero Dios tenía que amonestarlo, le tenía que decir el pecado que había cometido. Y es ahí donde manda a Samuel, y quiero que lo vean, 2 de Samuel 12, desde el 1 hasta el 4, dice que manda a Natán, dice, Jehová envió a Natán a David. Dice, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su lecho, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, dice, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Ahí hasta el versículo 4, ¿cierto? Dijimos. Entonces, todo esto el Señor le amonesta, por medio de Natán, le amonesta a David. Le dice, mire lo que sucedió, porque David se suponía, como rey, tenía que dictar juicio, lo que se tenía que hacer correcto, el juicio que venía para aquella persona que hacía lo incorrecto. Y empieza Natán a relatarle esta historia. Y dice ahí en el versículo 5 y 6, dice, aleluya, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David dándoselas de justo, diciendo, eso no es correcto. ¿Cómo fue a hacer ese hombre eso? ¿Cómo le fue a quitar esa corderita a ese hombre? Ese hombre era rico, ¿cómo le fue a quitar? Entonces debe pagar, dice, 4 veces. Y le dice, quizás de pronto David delante de Natán dándoselas de digno, pero realmente sabemos que era un hipócrita en ese momento, porque realmente hizo lo malo. Dice aquí, David se mostraba compasivo por fuera, se mostraba misericordioso y justo. Ahí, delante de Natán, se mostró muy justo, muy misericordioso, muy correcto y transparente. Pero en realidad sabemos que era, ¿no? Por eso es que dice que por fuera se muestran justos. Por eso dice el Señor, guardaos de los falsos profetas, falsos maestros, que por fuera se muestran misericordiosos y justos, pero por dentro son lobos rapaces. Dice la palabra, guardaos de ellos, dice la palabra de Dios. Y ahí en ese momento, en ese instante, David estaba en esa misma condición. Dice, él creía que el pecado de él ya había quedado encubierto, pero a Dios no, nada, absolutamente nada se le escapa. Dios tenía que amonestarlo y tenía que exhortarlo y tenía que enseñarle una lección, porque mis amados, todo ser humano, todos los seres humanos, y aún más cuando conocemos de Dios, todos, cuando conocemos de Dios, todo lo que hagamos y pecamos contra Dios, esto va a traer muchísimas consecuencias. Y quiero que ahí mismo en 2 de Samuel veamos el versículo 7 y 9 del capítulo 12. 7 y 9 dice, 7 al 9 dice, entonces dijo Natán a David,
tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aleluya. El Señor le exhortó por medio de este profeta, por medio de Natán, le exhorta. Dios le exhorta a este hombre. Le dice, ¿por qué hiciste esto? Y dice que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y ahí en Santiago, en donde leíamos Santiago 1, aleluya, 15 en la parte B. No pierdan por favor este texto de Segunda de Samuel. No lo pierdan. Y vayámonos nuevamente a Santiago, aleluya. Santiago 1 y veamos el versículo 15, la parte B, aleluya. Dice, la parte B dice, Santiago 1:15, la parte B, amén. Aleluya, dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿cierto? Y dice, ahí en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? La palabra misma lo dice. Entonces, si no se arrepiente, dice, si no se arrepiente espiritualmente, no solamente da a luz la muerte, sino la muerte también espiritual si la persona no se arrepiente. Porque sabemos que la muerte física, todos los seres humanos algún día la vamos a tener. Pero lo más doloroso es que hay dos realidades. La realidad de la muerte es para todos los seres humanos, pero hay dos, el cielo y el infierno. Y todo aquel que no se arrepiente y muere en esa condición de no arrepentimiento, va a conocer en ese momento el infierno, la condenación eterna, la muerte espiritual, la separación de Dios por los siglos de los siglos. Por eso, si morimos físicamente con pecado sin arrepentirnos, ni perdonar, porque también tenemos que perdonar a los que nos hacen daño y pedir perdón a los que les hacemos daño. Por eso es importante, por eso es que Dios dice que la palabra nos limpia y nos lava. Por eso dice que el pecado da muerte, el pecado da a luz la muerte física, pero la muerte espiritual, que es la más dolorosa. Y creo que de ahí todo aquel que muere y se condena, ya no puede salir de ahí. Quiero que lo vean por un momentico. Apocalipsis 21:8. Aleluya. Aleluya. Acá en este versículo nombra algunas de las personas que no heredarán el reino de los cielos. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, hasta la incredulidad es pecado. Los que no creen en Dios es pecado. Y dice que los cobardes, todos aquellos que prefieren quitarse la vida porque no soportan en vez de luchar. Dice los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí habla mucho de los mentirosos. En ese momento David no solamente engañó, sino también mintió. David hizo lo malo delante de Dios. Él mintió, él encubrió su pecado. Él cuando le decía a Urías, venga y vaya, descanse, él no lo hacía porque tenía consideración con él, sino porque quería encubrir su pecado. Amén. Por eso es importante, tenemos que perdonar. Por eso es importante, si tenemos alguna de estas cosas, cualquier pecado, digámosle, Señor, límpiame, lávame. No quiero ir allá a ese lugar de condenación.
porque muchos lo tienen en poco, porque es difícil. Por eso dice que los incrédulos, todos aquellos que no creen en la palabra, dice que tendrán su parte en el lago de fuego. Y miramos el cuarto punto, en las consecuencias del pecado. Nuevamente vayámonos para ahí, 2 de Samuel 12, para que veamos todas las consecuencias que vinieron después de que David cayó en tremendo pecado. Miremos las consecuencias tan impresionantes que vinieron sobre este hombre y sobre su casa. 2 de Samuel 12, aleluya, del versículo 10 hasta el 12, amén. 2 de Samuel 12, 10, miremos el 10, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, le dice el Señor por medio de Natán, recordemos, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dice el 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Las consecuencias que venían para este hombre eran tremendas, eran impresionantes. No se apartaría la espada, no se apartaría el pecado de su misma casa. Y podemos ver varias situaciones. La primera, y una de ellas, fue que el hijo de David nació, pero Dios permitió que ese niño muriera, porque era una de la paga del pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Ahí en el versículo 14, ahí dice, ahí donde estamos 12, dice el 14, dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y el hijo murió. Eso fue algo duro para David, duro para su esposa Betsabé, pero era la paga del pecado. La paga, dice, la paga del pecado es muerte. Muerte, el niño tuvo que morir. David, ahí en ese instante, David se arrepintió. David en ese instante lloró, lágrimas de sangre, lloraba y le decía, Señor, perdóname, porque Dios lo perdonó, sí, pero las consecuencias no pararon. Ahí en 2 de Samuel 13, 32 al 33, quiero que vean otra de las consecuencias que vino para David. 2 de Samuel 13, 32 y 33. Aleluya. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado. Desde el día en que Amón forzó a Tamar su hermana, por tanto ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amón ha sido muerto. Amón, otro hijo del rey, murió, porque otro hermano, o sea, otro hijo del rey, quiso hacer justicia porque este hombre había violado a su propia hermana. Ya la palabra, Dios le había dicho que la espada iba a estar dentro de su misma casa, dentro de sus mismos hijos, se iban a levantar unos contra otros. Y el mismo hermano violó a su hermana Tamar, y el otro hermano quería matarlo y lo mató. Dice que lo mató, ahí vemos en el texto, dice que lo mató. Ese fue otro dolor muy grande para David. Empezó a recibir las consecuencias de su pecado, porque el pecado es un asesino y trae consecuencias que quizás en el momento no las vemos. En el momento creemos que todo va a quedar encubierto, porque creemos que a Dios se le puede engañar y creemos que todo va a quedar callado. Y dice el Señor que todo será puesto a la luz, todo, absolutamente todo.
Otra de las consecuencias fue la muerte de Absalón. Dice, por haberse levantado contra su padre. Absalón también se levantó contra el reino de su papá. La misma casa se estaba levantando entre ellos. Por eso el Señor dijo, no habrá paz en tu casa. Esas serán las consecuencias de tu pecado. ¿Y cómo iba a haber paz? Perdiendo a sus hijos. El primero que nace y muere a los poquitos días. Luego su hermano viola a su hermana, y luego un hermano mata a su otro hermano, y luego lo matan a otro hijo de David porque se estaba levantando contra el rey, y una cantidad de cosas. También dice que la ejecución de Adonías, el hermano mayor, o sea, otro hijo también, lo ejecutaron. Veámoslo para que lo tengan claro. Primera de Reyes 2:21. Aleluya. Aleluya. Primera de Reyes 2:21 dice, y ella dijo, dese Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Dice el 23 al 25, dice, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Dice, ahora pues, Primera de Reyes 2, y estamos en el versículo 24. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Otro hijo más que moría. Otro hijo más. Para David no era fácil tener que soportar tantas desgracias y tanto dolor sobre su casa. Pero eran las consecuencias, las mismas consecuencias que él mismo había querido tapar su falta y su pecado. Pero por eso dice que Dios no puede ser burlado. Dios tenía que hacerlo entender el pecado tan grave que había cometido este hombre. Y por eso sobre toda su casa vino la desgracia y las consecuencias. Porque Dios sí lo perdonó. Porque Él dice que se arrepintió, lloró amargamente. Y quiero que vean un momentico, en el último punto dice que cómo vencer el pecado, porque Él se arrepintió. El último punto es cómo vencer el pecado, y quiero que vayamos a Salmos 51, 1 al 4, y veamos cómo David lloró, cómo suplicaba al Señor, cómo le decía al Señor, ayúdame. Y cómo David, porque ya después de tanta desgracia y de tanto dolor, dice David, quiero que lo vean y vean este salmo lo escribió él. No todos los salmos los escribió David, pero este salmo lo escribió él. Fue en un momento de mucho dolor. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y quiero que vean en el versículo 12, dice, aleluya. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. Dios no le iba a quitar la salvación porque él era salvo, pero es lo que cuando la persona peca, pierde el gozo de la salvación. Cuando la persona peca, pierde ese gozo, no puede ser feliz, no puede ni dormir en paz, no puede, aunque se haya arrepentido. Pero quizás cuando Dios perdona, sí, pero todas esas consecuencias, dice, vuélveme el gozo de mi salvación, porque David le dolió después de que él cometió todos esos pecados. David le dolió y lloraba amargamente y le decía, ayúdame, Señor.
Y ahí en el versículo, quiero que lo vean, en el 51:11 dice: no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches. Él lloraba y le decía: Señor, ayúdame, por favor, te necesito. Y es cuando Dios lo perdona. Dios lo perdona porque Dios lo perdonó, pero el dolor lo tenía que vivir, porque es que el pecado es lo peor. El pecado es lo más asesino que puede existir, y más si conocemos de Dios. El pecado nos consume, el pecado nos mata, el pecado no nos deja dormir, el pecado nos amarga, el pecado nos lleva a una condición humana terrible. El pecado, mire, de verdad, el pecado aún el pecado vuelve fea a la persona. Ustedes pueden ver a una persona en pecado y puede ser la más linda y la más hermosa, el rostro aún se daña, pero todo lo contrario cuando conocemos de Dios. Cuando estamos en santidad, Dios nos hermosea nuestro rostro. Cuando estamos en santidad, Dios nos pone el gozo. Aunque estemos en pruebas, tenemos ese gozo. Y estamos mostrando siempre a Dios en nuestro corazón. Reflejamos nuestra cara, nuestro rostro es espléndido. Se nota el amor de Dios. Todo lo contrario al pecado. El pecado es todo lo contrario, es el peor asesino. Entonces dice que uno de los primeros pasos es que David se arrepintió. Debemos arrepentirnos sinceramente. Y no solamente arrepentirnos, sino decirle, confesar nuestros pecados, porque dice el Señor, porque no solamente me arrepiento y quedarnos ahí, no, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Apartarnos, dice, y el Señor alcanzará misericordia para con nosotros cuando pecamos, cuando hacemos lo malo delante de Dios. Porque Dios siempre nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Gracias, mi Rey. Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Somos nosotros los seres humanos que endurecemos nuestro corazón. A veces estamos como ese pueblo de Israel, de dura cerviz, que no queremos, que estamos así erguidos y no queremos bajar, no queremos humillarnos. Tenemos que reconocer que Dios quiere que nosotros cada día nos limpiemos de nuestra maldad y de nuestro pecado. Como conclusión, quiero que vayan al Salmo 119. Aleluya. Salmo 119. Vayamos al versículo 9. Aleluya. Aleluya. Ahí en ese último punto dice, ¿cómo vencer el pecado? Es una pregunta. Y aquí en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, aleluya, con guardar su palabra en su corazón. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Eso es lo que Dios quiere, dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, aleluya. Y no solo el joven, todos los seres humanos, todos los hijos de Dios. Amén. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardar su palabra, con guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, aleluya. Amén. Con eso guardaremos nuestro camino, guardando su palabra, poniéndola por obra, aleluya. Y ahí en el mismo Salmo 119:104, quiero que lo vean. Aleluya. Aleluya. 119:104. Aleluya. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por tanto, aborrezcamos el pecado, mis amados, aborrezcamos lo que no le agrada a Dios, aborrezcamos el pecado, el peor asesino, aborrezcámoslo, no lo guardemos en nuestro corazón.
Dice el Señor que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir no es ir a reprenderlo, sino resistir. Si te dicen, mire una cervecita, eso no es pecado. Recuerda esta palabra y diga, Señor, quiero limpiar mi camino. Cuando quizás una mujer pase por el frente tuyo, los hombres recuerden, Señor, esto no te agrada a ti, Señor. O quizás nosotras, cuando te digan, mire, diga esa mentira, eso no es pecado. Señor, quiero guardar mi camino, quiero guardar tu palabra, Señor. Ayúdame a guardar tu palabra. ¿Con qué? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aleluya. Quiero que se coloquen sobre sus pies. Quiero que se coloquen sobre sus pies. Vamos a decirle a Dios, gracias porque tu amor es incomprensible. Tu amor es tan grande, tan maravilloso, tan ancho, tan alto, tan profundo que no lo entendemos, Señor, pero que es tan grande, Señor, que me ha alcanzado a mí, Señor, que te ha alcanzado a ti. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí.
Él nos amó. Sí, Señor, tú nos amaste, Hasta la muerte. con ese amor eterno, con ese amor tan grande, Padre, con ese amor que es incomprensible para el ser humano. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Sí, mi Rey, tu amor es grande, grande, grande. Tu amor es altísimo, anchísimo, profundísimo, Señor. Gracias, mi Dios. A ti te adoramos, Señor. A ti te adoramos, mi Dios. Y a ti te ofrendamos este fuerte aplauso, Señor. Aleluya.